esas discusiones que se externaban conceptos sobre conducta que viene ejercitando el ser humano y que esa conducta es propia de la búsqueda de mejores niveles de convivencia y de vivencia. Y se abordó el tema del apareamiento, aparear, juntarse, mancebarse, como dicen los católicos sobre todo. Y es importante que se sepa en estos temas filosóficos, porque el ser humano es filósofo, porque la filosofía nace con el nacimiento del ser humano y muere con la muerte del ser humano. Así que no me vengan con el cuento, que Platón, que Descartes, que Séneca, que sé yo quién, de estos griegos, que de estos romanos. No, hay indios, filósofos, por miles, los chinos, los asiáticos, los australianos, los europeos, los africanos. ¡Ay, cuánta filosofía encierra ese continente de permanente ebullición y transformación en el África! Ahí nace la filosofía, ahí se derrama la filosofía por todo el planeta, porque es el origen de la especie humana, el África, ese punto, claro, de las civilizaciones que conocemos. Porque recuerden que el planeta surge de grandes transformaciones en el sistema solar que aún son inexplicables porque no hemos llegado a tener la conciencia ni la determinación de explicar verdaderamente por intereses malsanos, tanto de un lado como del otro, y como el que se ubica ahí en el centro. No, ahí no hay centro, ni hay derecha, ni hay izquierda. Lo que hay es perversidades individualistas. Esas sí son serias, esas perversidades que han distorsionado la historia, porque, qué bueno, las civilizaciones que vinieron con ella la filosofía, el arte de comprender todos los acontecimientos, porque de lo que se le escapa y que malsanamente dejan escapar, nuestros aborígenes en los orígenes filosofaban. Lo único que para entonces quizás el arte de la diplomacia no existía. Y cuando se trancaba el juego, pues se rompían la reunión a rabazo limpio, a pecosones, se arrullaban, se flechaban, se incomodaban. Y se rompía entonces el proceso hermosísimo de las discusiones que establecían alrededor de los acontecimientos y de los fenómenos que para ese momento estaban a la orden del día. El cuento que han hecho en el camino, generalmente los que han prevalecido en la dominación, en procura de quedarse con las riquezas de las etnias, de las comarcas, de las regiones, de las naciones, de todas las estructuras organizadas de Estado del mundo. Siempre han querido distorsionar todo, inclusive los orígenes de las civilizaciones. Pero siempre dejan escapar que cada 26.000 años se produce un acontecimiento donde se producen visitas de otros lares del universo, porque se da la colocación de los planetas del sistema solar y de la galaxia con las respectivas galaxias que nos rodean y que convivimos con ellas, y entonces ahí puede darse una visita. Eso no lo digo yo, ni me lo estoy inventando yo. ¿Y de cuándo en cuándo? De siempre, de siempre. Porque ¿cuándo es siempre? En el infinito por aquí, en el infinito por allá, en el infinito por aquí, en el infinito por allí. Ese es el siempre. Donde no hay tiempo, porque recuerden el ejemplo que le puse de la duración, es decir, del espacio que se producía de un punto a otro cuando usted empezaba a caminarlo a pie para llegar a la parte en el extremo este de la isla, y usted estaba en el extremo occidental de la isla. Duraba meses a pie. Luego
que empezó a aprender a correr, el ser humano llegaba en días, porque caminando era muy tedioso, pero corriendo ya era más fácil. Pero luego encontraron la forma y utilizar vías que lo llevaba de un lugar a otro. A caballo se duraba mucho menos. Pero para adelantar el tiempo, en los carritos que empezaron a venir, los de palito, que caminaban a 20 kilómetros por hora, bueno, había unos rodillos que les decían, unos compactadores, que en la construcción de caminos, de carreteras, que eran, los rodillos eran marca Galeones. Y el Galeón era un motor de un cilindro y que producía una explosión enorme en su recorrido para impulsar la biela del motor y generar entonces el movimiento y transmitirlo por correa, por asuntos hidráulicos a las ruedas, todo un sistema que aprendió el ser humano filosofando. Y entonces, esos galeones le decían, se quedó con el nombre, porque además el ruido que hacían era chu, chulumpum, chu, chulumpum. Y usted creía que se estaba acabando el mundo y recorrían a una velocidad de 10 kilómetros por hora. Imagínense el tiempo que duraba hacerse una carretera. Hoy día se toma meses. Claro, los gobiernos incompetentes duran 3 y 4 años porque lo hacen de manera política para estafar a la población con el procedimiento que se usa mucho en instituciones que ya la gente lo ha denominado como que todo es allante y movimiento, para impresionar a los jefes, a los dueños, a la aldea, a la ciudad o al país, como hacen los gobiernos malos, que generalmente los encabezan élites, que se mueven alrededor de sus intereses, porque las élites solo tienen un Dios, sus intereses, el dinero, nada más.